El apartado 3 del tema son las ecuaciones del plano. Cuando vimos la recta vimos que me hacía falta un punto y un vector. Para el plano necesito un punto y dos vectores. O bien 3 puntos, ABC, de los cuales vamos a obtener el punto A y el vector AB y el vector AC. Así que tendría también un punto y dos vectores. Vamos a ir arrastrando un ejemplo para ver cómo son las ecuaciones del plano con el punto 1, 2, 1, el vector 1, 4, 2 y otro vector que lo vamos a llamar V, el anterior lo vamos a llamar U, y ese vector V es el menos 2, 1, 3. Pero antes de hacer las ecuaciones y las operaciones, lo que quiero es que comprendamos cómo se va a construir y lo que significan esas ecuaciones. Pues tendríamos el punto A, que lo tenemos ya aquí, que es el 1, 2, 1, el vector U, que es el 1, 4, 2, aquí tenemos el nombre, el vector V, y para que entendamos un poquito cómo se genera el plano, pensad en el triángulo que formaríamos con estos dos vectores. Si nosotros ese triángulo lo extendiéramos en todas direcciones de manera infinita, pues entenderíamos que ese es el plano que generan esos dos vectores. A partir de este triángulo, pues tú generas el plano en todas las direcciones y te saldría una cosa como esta. ¿Veis? El triángulo está dentro del plano y si lo extendemos en todas las direcciones, pues me sale el plano, que es esta figura de color así amarillo. Esto es para que lo entendamos un poco de manera intuitiva. Pero lo que se hace, como se genera el plano, es a partir del vector U y del vector V, hacemos combinaciones lineales de estos dos vectores, pinchadas esas combinaciones lineales, que es un nuevo vector, en el punto A. De manera que alargamos este vector, alargamos el otro vector y hacemos la suma de esos vectores, entre comillas, alargados. Y cada suma posible que haga me generará un punto. Vamos a verlo. Si, por ejemplo, el vector U le doblo el tamaño, me sale ese vector. Si al vector V lo multiplico por 1,5, me sale ese vector. Y si sumo esos dos vectores, me sale este vector de aquí. Lo de la suma de los vectores lo expliqué el otro día. Si ahora, por ejemplo, el vector U lo multiplico por menos 1, me sale ese vector. Si el vector V lo multiplico por ejemplo, 3, me sale ese vector. Y la suma sería este vector de aquí. Y si voy haciendo las distintas combinaciones lineales que puedo con U y con V, me va saliendo un vector nuevo cada vez. Ahora imaginemos que ese vector nuevo que hago cada vez, en su punta de ese vector coloco un puntito, que es un punto al que vamos a llamar X. Todas esas combinaciones lineales van dando lugar a un montón de puntos X y esos puntos X formarían el plano. Vamos a verlo. Si le voy dando valores a lambda y a mu y voy haciendo las distintas combinaciones lineales, vamos viendo cómo el vector nuevo que va saliendo de hacer esa combinación lineal a partir de U y de V me va dibujando en el espacio un montón de puntos. Puntos que no sé por qué, me están saliendo de distintos colores, pero tendría que salir de todo negro o todo rojo. Bueno, no tiene importancia. ¿Ves? Vais viendo cómo efectivamente esos puntos que poco a poco se están dibujando, porque le he dado valores aleatorios a la lambda y a la mu, de manera que la suma me van saliendo distintos vectores, así al azar. Y cada vez que hago un vector nuevo, la punta de ese vector que se va haciendo me va dibujando un nuevo punto. Y poco a poco vamos viendo cómo todos esos puntos van formando el plano. Y esa es, de manera intuitiva, cómo funcionan las ecuaciones del plano. De nuevo, las ecuaciones son unas máquinas que me permiten dibujar los puntos del plano. Bueno, vamos a dejarlo ahí que de vueltas y vamos a la parte teórica. Entonces, el plano, que se suele poner el plano con la letra griega pi, y estas tres rayitas que ya vimos cuando vimos lo de la recta, por favor, vamos a acostumbrarnos a escribir bien las cosas, se escribiría de esta manera. El plano son los puntos X que se construyen de esta manera, con un punto A
más un vector u que voy multiplicando por ciertos números, es un parámetro, más otro vector v que voy multiplicando por un montón de números. Y hago todas las combinaciones posibles. Le doy a lambda y a mu todos los valores posibles, que son infinitos, y cada vez que yo le doy a lambda y a mu un valor, como hemos visto en la animación anterior, se me van dibujando los distintos puntos del plano y efectivamente forman un plano. En el ejemplo, la ecuación vectorial es muy sencilla. X y Z, es decir, los puntos del plano, se construyen a partir de 1, 2, 1, más lambda por el primer vector, más mu por el segundo vector. Es muy sencillo sabiendo esos tres datos. Y esto sigue ahí, cada vez rellenando más. Todavía le quedan un montón por rellenar, pero mira, ahí va. Las ecuaciones paramétricas se construyen de manera muy parecida como hacían las ecuaciones paramétricas en la recta. La primera es primera más primera más primera, es decir, x es 1 más lambda menos 2 por mu. Y es 2 más 4 lambda más 3 por mu. Y z es 1 más 2 lambda más 3 por mu. Por ejemplo, esa z sale de z es igual a 1 más 2 por lambda más 3 por mu. Y igual que pasaba con la recta, aquí tengo el punto, aquí tengo las coordenadas del primer vector, porque aquí en este caso son dos vectores, y estas son las coordenadas del segundo vector. Menos 2, 3, 3, eso está mal, es un 1, perdón, aquí me he liado, ¿vale? Esto es un 1. Sería menos 2, 1, 3, 1, 4, 2, que lo tenéis aquí, y 1, 2, 1, que es el punto. Y estas son las ecuaciones paramétricas. Como veis, son muy parecidas a las ecuaciones paramétricas de la recta, simplemente añadiendo un vector y un parámetro nuevo para ese vector. Si yo paso el 1, 2, 1 al primer miembro y lo pongo en forma de vector, me quedaría esto de aquí, de esta manera. En realidad es como si yo paso esto aquí. Y me queda de esta manera esto. Eso significa que este vector, porque esto era un vector, este es el vector que sale del punto A, de donde pinchamos los dos vectores, y el punto X que vamos dibujando. Entonces, ese vector AX con el vector U y con el vector V forman un sistema linealmente dependiente, porque este de aquí se pone en función de estos dos. Y sabemos que lo vimos hace un par de temas, y era para este momento concreto, que cuando tres vectores son linealmente dependientes, repito, este vector, que es ese vector largo que se va moviendo mucho, que va dibujando los distintos puntos del plano, es linealmente dependiente, porque es combinación lineal, como se ve aquí, de este y de este. Bien, como son linealmente dependientes, su determinante vale 0. Y los pongo de esta manera. En vez de ponerlo en horizontal, porque ocuparía mucho, se suele poner en vertical. Entonces, esto se pone aquí, esto se pone aquí y esto se pone aquí. Y me da igual porque sabemos que lo ponga así o lo ponga traspuesto, el determinante es el mismo por una de las propiedades que vimos cuando dimos los determinantes. Ahora hago este determinante. Repito, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a ver cuánto da. Pues lo voy haciendo, voy multiplicando esto, me sale esto, como sabéis, por la regla de Sarrus o como sepáis. Y me van saliendo todas estas cosas. Yo lo que hago como truquillo es que todo lo que es parecido lo voy sumando. Entonces me sale por un lado un 12x menos 1 y por otro lado un menos 2x menos 1, pues un 10. Con este z menos 1 y este z menos 1 me salen 9. Y con este y menos 2 y este y menos 2 me salen menos 7. Lo multiplico, lo simplifico y al final me sale como ecuación esto de aquí, que es lo que se llama ecuación general, que se puede poner de esta manera o bien pasar el 5 aquí. Y resulta que la ecuación general es una ecuación con tres incógnitas con infinitas soluciones que dependen de dos parámetros. Si lo resolvemos, llamando ahí igual a lambda y z igual a mu, obtenemos unas ecuaciones paramétricas. Esto la verdad que no lo expliqué en su momento cómo pasábamos hacia atrás en el apartado anterior, pero sí lo hemos visto en los ejercicios. Pues aquí es exactamente igual. Si me dan la ecuación general o implícita, se le llama de las dos maneras, igual que cuando son dos ecuaciones en la recta, se le llama ecuaciones generales o implícitas, de las dos maneras se le conoce, pues esta también es una sola ecuación general o una sola ecuación implícita. ¿Cómo se resuelve? Repito, le llamo a z lambda, ahí la llamo mu, y a partir de ahí es muy fácil de resolver. La z es mu, la i lambda, como queréis llamarla, y la x me sale esto.
Y gracias a esto puedo, a partir de la ecuación general, encontrar un punto, un medio, 0, 0. Un vector, 7 décimos, 1, 0. Y otro vector, menos 9 décimos, 0, 1. Y me diréis, es que eso no tiene nada que ver con los vectores que te he dado al principio. Y es verdad, no tiene nada que ver. Y sin embargo, con ese punto y con esos dos vectores también genero el mismo plano. Porque son vectores que dependen linealmente de los originales. Es decir, que no importa, que esto puede tener muchas soluciones y pueden estar bien y sin ningún tipo de problema. Así que el plano tiene una sola ecuación y la recta tiene dos ecuaciones. Si por ejemplo una recta tuviera estas dos ecuaciones, lo que significa es que la recta se puede interpretar como la intersección de esos dos planos. Tengo un plano por un lado, otro plano por otro lado, y al hacer la intersección me saldría esta recta. Vamos a verlo. Pues este de aquí es el plano 2x menos 3y más z igual a 5, y esta sería la segunda ecuación del otro plano. ¿De acuerdo? Es decir, en principio son dos planos independientes, y sin embargo, si os fijáis, aquí está esta línea que formaría en la intersección, que la acabo de dibujar ahí, que es esa línea azul gorda que me acaba de salir. ¿De acuerdo? Y a partir de esos dos planos, su intersección me da lugar a una recta, que es esta de aquí. Y de esta manera se relacionan las ecuaciones de las rectas con las ecuaciones del plano. Pues nada, mañana ya os mandaré los ejercicios para que aprendamos a manejar también las ecuaciones del plano, que nos hará falta para los ejercicios que ya iremos haciendo.